Bueno, vamos a ir empezando y así que la gente que vaya llegando se vaya incorporando. Pues buenas tardes a todos y a todas. Un placer ver que hay... Ah, me voy a quitar la mascarilla. Un placer que... Un placer ver que está al 110% del aforo. Siguen poniendo sillas al fondo porque sigue dando gente. Un gusto que os hayáis animado a venir y que esta propuesta pues tenga éxito y llegue a la población, ¿no? Este es el primer encuentro con autores del ciclo de este trimestre. Es el tercer año consecutivo, ¿no? Si quitamos uno de pandemia entre medias, que hacemos estas convocatorias. Y bueno, la verdad es que estamos encantados. Fue una propuesta que partió del equipo de salud mental, de la unidad de salud mental del Hospital del Mar Menor, y que recogieron primero las bibliotecas públicas de San Javier, con Tony a la cabeza, y posteriormente el resto de bibliotecas de la comarca. Y bueno, actualmente es un programa apoyado por todos los municipios y que también cuenta con asociaciones de la zona, como AFEMAR, la Ecocultural de los Alcázares y Entorno Slow y con instituciones educativas como ISE en Cartagena. Y bueno, en la charla de hoy es una charla que teníamos pendiente, que nosotros invitamos a Jan hace ya más de 2 años, ¿verdad? Y que, bueno... Tenía yo pelo. Bueno, prácticamente estaba igual que ahora, no envejece, se quedó en un punto exacto. Y bueno, fue una charla que tuvo algún problema y que a continuación llegó la pandemia y no se pudo realizar. Ni en San Pedro del Pinatar, que era la primera ubicación, ni en Torre Pacheco, que fue la ubicación alternativa que elegimos. La charla hace 2 años... ¿Se me oye? Es posible, por ¿Sí? favor, un pequeñito esfuerzo. Sí. Un poquitín más alta la voz. ¿Más alto? ¿Todavía? ¿Sí, de verdad? Para mí. Ah, vale. Voy a proyectar la voz. Gracias, muy amable. Que decía que hace 2 años la charla la propusimos en torno al primer libro de relatos que había escrito Jan, que se titulaba Cuando el amor no tenía nombre, y entre medias le ha dado tiempo a escribir otros 2 libros de relatos y 3, y sí, además de Amar, ¿hay otro ya? ¿O cómo? Sí, estoy ya a punto. Madre mía, muy No puedo parar de prolífico, crear. es muy prolífico. Muy creativo. Y bueno, entre medias eso, culminó una trilogía de relatos y publicó Amar, que es el libro que habíamos propuesto para la charla de hoy. Pero bueno, el tema, digamos, ¿no? el centro, lo que nos motivaba a nosotros a invitar a Jan para hablar de su obra, o en realidad es hacer uso de su obra para hablar con él del tema de la construcción de la identidad, de la necesidad de amar y de la posibilidad de amar, ¿no? Hay un programa de Radio Nacional que se llama Biblioteca Pública, que no sé si lo conocéis, no se emite en abierto más que en Andalucía, pero en internet se encuentra muy fácilmente. Lo dirige un periodista que se llama Manuel Soyo. Ha estado el programa parado porque él ha estado muy enfermo con el COVID y creo que ahora lo va a retomar. Pero es un programa literario, ¿no? Donde invita a autores para hablar de su obra, y este programa siempre comienza de la misma forma, que es invitando al autor a que lea algo de su libro, y eso voy a hacer yo, invitarte a que... He escogido, bueno, buenas tardes, eso es lo primero, y impresiona veros desde aquí, sobre todo porque Murcia es un poco un erial cultural, y de pronto que un evento de este tipo, que es cultural, que es de libros, oye, que se llene la sala, esto es súper emocionante. Yo sé que cuando uno está sentado ahí no se da cuenta. Yo que recorro como los turroneros las ferias de los pueblos, pues estas cosas sí que las valoro.
Y muchas gracias al Ayuntamiento de San Javier y a la biblioteca y a la asociación que tienen ellos por acordarse de mí 2 años después, que esto tiene mucho mérito. Lo de buscar un trozo me lo acaba de hacer ahora como un poco de... que os voy a leer el que creo que para lo que vamos a hablar aquí es el más interesante, porque me he acordado ahora y lo he encontrado, porque si no lo encuentro no podemos hacer nada, ¿vale? A ver si... ¿Se me escucha bien? Parece que atrás estáis un poco apretado. Me encanta que estéis apretados, eso significa que ha venido mucha gente, lo siento, pero eso es buena señal, ¿vale? Bueno, os digo, con pocos años ya supo de la maldición de nacer en el barrio, una sentencia que te definía como escoria, una marca invisible que te marcaba en la frente, que te convertía en un furtivo en el resto de la ciudad. Suma que su familia no era originaria de allí y que nunca pudo disimular del todo un cierto acento característico de un hijo de la inmigración murciana. Nosotros siempre seremos forasteros aquí, repetía la yaya cuando en algún comercio la miraban con aire superior, levantando la nariz al notarle el acento. Ante las miradas como espadas, callaba y bajaba la cabeza. Ni siquiera que la yaya se empeñara en arrastrarlo a otra escuela, interno todo el día, en otro barrio, lejos, sirvió de algo. Con la de fatigas que era llevarlo y traerlo, con la de horas que gastaron subiendo y bajando cuestas, ella mirando, él remolón. No fue buen estudiante, ni siquiera aplicado o atento, pero increíblemente estaba dotado para las matemáticas, de manera natural, y fue lo único que sacaba muy buenas calificaciones. Las vecinas le venían con facturas o alguna lista de la compra, pues el trucha le hiciera las cuentas, y hasta el carnicero, a cambio de algún chorizo curado, le subía letras y presupuestos que tenía hechos un lío. En la escuela no hizo amigos, porque a los primeros días le descubrieron la marca en la frente que lo señalaban como originario del barrio y a partir de ahí clasificado como indeseable. Se reían de la ropa remendada y de los zapatos rotos, del acento heredado de la yaya y de que nunca tuviera nada nuevo, sino que alguna vecina le había prestado la pluma para escribir, la cartera de un hijo mayor o el libro al que le faltaban las tapas. Con lo que me ha costado sacarte pa'lante y que acabes así, que en la escuela no te ha servido de nada y te veo limpiando botas o repartiendo periódicos, dijo la yaya el día que el trucha decidió que no acudía más al colegio. El rostro cruzado por el rictus que marca el que todo esfuerzo nos sirva. Pero decía el trucha, a mí sí me sirvió, yaya. Sí me sirvió porque ya nunca me importó una mierda lo que pensara la gente de mi vida. Bueno, he terminado un poco... Muy bien. ¿Por qué has elegido este...? Pues porque estamos hablando de la identidad. Y el relato, aunque nunca se nombre, es un relato de los años 50, de la Barcelona de los años 50, de una familia de inmigrantes murcianos, que tampoco se nombran nunca, pero era lo que yo quería hablar. A mí me parecía muy... la Barcelona de los años 50-60, al final es un territorio literario, como le pasa a Macondo, o como le pasa a otros territorios que se han inventado, y la Barcelona de los años 50-60 a mí me parece un escenario precioso, entre otras cosas porque está situada más en los 40, la novela Nada de Carmen Laforet, que es una novela que a mí me vuelve loco y que dice esta chica con 20 y pocos años escribió esta novela que parecía que tenía ya 80 años cuando la escribió. Y luego ahora además Carmen Laforet es una figura que se está reflotando mucho, porque parecía que solo había sido flor de un día con esa novela, y no, es una mujer que tuvo muchos problemas, muchas depresiones, y que tuvo una vida muy complicada porque nunca llegó a asumir que era lesbiana. Sí, esto que se están descubriendo ahora, las cartas de amor de última hora, el alcoholismo que también, y luego también el no saber llevar la fama que le llegó tan joven. Por eso a mí me viene bien que me haya llegado la fama a esta altura, porque la voy a saber disfrutar. O sea, que no tengáis miedo en hacerme exitoso y hacerme superventa, que no se me va a subir a la cabeza, os reconoceréis igual, ¿vale? También la Barcelona de los años 50 también es el sitio donde Maruja Torres nació, sobre todo el barrio chino, que también es el barrio protagonista de Nada, y luego también tiene un par de novelas de otra escritora que para mí es muy importante, que es Ana María Matute. Entonces, al final yo me di cuenta de que tanto leer ese libro tenía la Barcelona de esos años metido en la cabeza, y era casi un territorio mítico. La primera vez que fui, tuve la suerte de ir a Barcelona justo antes de las Olimpiadas, y a mí me fascinó ese rollo que tenía como arrabalero, de puerto, el pijerío, los tatuadores, con perdón, las putas en las Ramblas, claro, no se ve ninguna. Pero yo me recuerdo de estar a las 8 de la tarde en la Rambla paseando y verme a putas, que no eran putas, que eran señores con bigote con falda. Porque además no había también los medios para depilarse y estas cosas, entonces impresionaba, ¿no? Pero estaba súper integrada en la ciudad. Y entonces me recordó a lo que había en la novela y dije, esto era verdad, esto era verdad. Cuando volví a los 5 años después, pues todo eso se había perdido. Creo que tuve la suerte de pillar a Barcelona
en un momento que ya no va a tener nunca más, porque se ha convertido en un parque temático que ya sabéis que muchas ciudades grandes que han sido muy míticas y muy famosas, pues han perdido la esencia que tenían. Y que todos queremos viajar. Y al final, viajando, estamos mancillando y ensuciando muchos de los sitios donde vamos. Es un dilema que a mí me causa mucho... Porque a mí me gusta mucho viajar, pero yo también contribuyo a cargarme la esencia de muchos sitios. Si voy a un hotel, si voy a una pensión, si estoy comprando los comercios que más me posibilitan, entonces... Pues eso. Entonces, como estamos hablando de identidad y de amar y ser amado, el trucha, el personaje es un crío que va que solo tiene a su abuela en la Barcelona del año 50 y tiene que sobrevivir en el barrio chino en unas condiciones muy duras, como el 80% de los españoles que no eran hijos de alguien importante en esa época, porque veníamos de una posguerra muy dura y en las ciudades también no era como aquí en el campo y en la huerta, que por lo menos te podías comer una patata. Cuando empezaron a poder plantar patatas en la ciudad, se pasaba hambre de verdad y necesidad de verdad porque no había, los latillos no se comían. Ese es el momento que está relatando el principio del relato, y es que el crío empieza a darse cuenta que está viviendo en un mundo que es hostil, porque no pertenece a ese mundo, que es un mundo como le pasa al barrio chino en Barcelona, ¿no? Que tú sales del barrio chino, llegas a las Ramblas y ya es otro mundo. Es otro mundo, el mundo pijo barcelonés, de rico, solo con andar unos metros. Y no solo eso, sino que también es el mundo más burgués, más clasista y más catalán, ¿no? Entonces ese contraste a mí me encantaba, y también quería hacer un homenaje al montón de murcianos que se habían ido en los años 40-50 a Barcelona, Sabadell, porque Sabadell era casi la segunda ciudad de la región de Murcia, estando en Cataluña. Pues eso. Bueno, fíjate que en un momento has nombrado referentes tuyos literarios, ¿no? Referentes, digamos, que te ligan, ¿no? por la murcianía y por referentes de clase, referentes de aspiraciones, ¿no? De un montón de cuestiones, y tú lo trasladas a los personajes. Mira, sin haberlo hablado nunca, cuando me dijiste el título de la charla, que era lo de la identidad, me di cuenta que no podía encajar más conmigo, porque me di cuenta que pertenezco a un tipo de persona que a lo mejor es inclasificable o que no tiene representación en el mundo de la ficción, por ejemplo. Quiero decir, ¿cuántas obras famosas, películas famosas habéis visto de murcianos? No vendemos. No vendemos nada. Y además, como somos tan cainitas los murcianos, si encima tú sales con un murciano en la tele, ¡ay, no se le entiende, qué mal habla! Señores, un poco de respeto por el acento. Una cosa es hablar mal y otra cosa es hablar con acento. A mí me cuesta mucho. Es muy divertido. Aquí no des cuenta de ese contraste, ¿no? Yo intento llevar así una vida en las redes sociales, intentar que sea positiva, divertirme, y tengo relación con gente de redes sociales durante muchos años, ¿no? Entonces, cuando empecé a publicar los libros, pasaba una cosa, y es que la primera vez que me fui a Barcelona o la primera vez que me fui a Madrid, los primeros 5 minutos que empezaba a hablar decía la gente, ¡anda! ¡Si tiene acento murciano! Evidentemente, porque como estás acostumbrado a leerte en las redes sociales, no te das cuenta de que mi acento iba a ser así. Entonces, mantenerlo me ha costado, pero estoy ahí. Entonces, al final estás siempre como en el borde de la sexualidad, en el borde de dónde has nacido, en el borde de la clase. Yo también vengo de... A mí nadie me podrá acusar de otra cosa, porque mi padre es huertano, de verdad. Y entonces, pues, eso también te da otra perspectiva. Y es que te puedes mirar en otra gente que está peor que tú, reconocerla y tener un poco de empatía. Yo creo que al final, aquí que estamos con cosas de la cabeza, las cosas malas, si uno sabe orientarlas bien, siempre tienen algo bueno para uno mismo, ¿no? Entonces a mí las situaciones malas de mi vida, creo que he aprendido muchas de ellas, y Ahmar, que es el último libro, para mí es el más evidente, ¿no? Es un libro que cuando yo llevaba, justo por esta fecha, hace 2 años, yo llevaba ya 3 semanas de confinado en mi casa, que no sabía si tirarme por el balcón, que me quedé sin nada, porque yo, cuando llegó el confinamiento, yo acababa de sacar estos 2 libros. Justo acababa de sacar, solo había hecho 2 presentaciones, una en Barcelona y otra en Molina, ¿no? Y justo íbamos a hacer la presentación en Madrid. Recuerdo que era una presentación en un auditorio de una lectora que me llamó, dice, oye, ¿va a venir a Madrid a presentar? Dije, sí, es que me encantan tus libros, es que yo trabajo en una especie como de escuela de empresas donde viene aquí la gente a estudiar y tenemos un auditorio de 150 euros. ¿Quieres hacerlo aquí? Digo, ¿qué me estás diciendo? Sí, te ponemos un catering. Digo, pues chica, yo encantado. Y entonces yo tengo otro amigo que tenía un grupo de música, oye, ¿quieres que te toquemos? Entonces la cosa iba a ser muy gorda, ¿no? El mismo viernes que yo tenía la presentación en Madrid, el mismo viernes fue cuando salió el presidente diciendo que nos quedáramos en nuestra casa, que se acababa la broma, ¿no? Y me quedé, pues eso, era el momento donde yo tenía que presentar los 2 libros, tenía varias cosas pensadas en Sevilla, en Madrid, en Bilbao, se me fueron todos al garete, una serie que también estaba
se habían llevado los derechos para hacer los 3 libros de la trilogía, también se paró, y de hecho está parada después del confinamiento, y la cabeza ahí empieza a darte muchas vueltas, y dices, ¿qué hago? Me tiro por un balcón, y entonces me di cuenta de que estaba pasando los días y no me volvía loco. ¿Y qué era lo que no me volvía loco? Pues que tenía libros, que tenía series, que tenía música, que tenía películas, que la ficción me estaba ayudando. Y entonces fue cuando pensé en lo importante que es la ficción y que te cuenten una historia para ser feliz. Que a lo mejor tu vida no es la mejor del mundo, pero gracias a que lees, a que ves películas o a que incluso te escuchas una canción, porque la canción también es una microhistoria. ¿A ti te gusta una canción? Porque te recuerda una historia. Y tú estás escuchando Penélope de Serrat y hay una película entera en 3 minutos. Entonces me di cuenta de lo importante que era eso y quise hacerle un homenaje a lo importante que es la ficción cuando te la contaban, a que te cuenten historias. Y de ahí nació Agmar, porque el origen de las historias es cuando se las contaban de uno a otro. Y sobre todo un mito que está muy presente en la gente, aunque muchísimos no se lo han leído, yo incluido, que son las 1001 noches, que de hecho son relatos donde todas las noches Sherazade le cuenta una historia, todas las noches distintas. Entonces, a partir de ahí, yo quise hacer Agmar, que parte un poco de esas premisas, pero yo intento siempre ser original y hacerlo algo nuevo. Entonces, utilizando esos clichés, darle la vuelta y que no fuera una Sherazade y un rey, sino que fuera un cristiano y el hijo del visir, que es musulmán, y que todas las noches le va a contar una historia. Y que yo me imaginaba lo que iba a pasar, que de hecho fue lo que pasó. Quiero decir, al año de haber confinamiento, lo que aparecieron fue películas o libros, todo era el horror de estar encerrado, la angustia de vivir dentro de una casa, toda una cosa. Dice, pero pues, después de estar 3 meses encerrado, ¿tú crees que yo tengo ganas de leer esto otra vez? Y yo también lo he vivido. Entonces, me alegro mucho de que ese libro, en ese momento, fuera un poco lo que yo quería que fuera, que es el escapismo. El cómo, viviendo situaciones malas, que me ha pasado y que a mí me ha salvado muchas veces la vida, estar en una situación muy complicada, el llegar a tu casa y poderte leer un libro y que te aíslas de los problemas y te pones a leerte ese libro y ya no eres tú, eres la persona de ese libro, y eso te sana la cabeza, y por lo menos hace más llevadero el dolor, porque durante menos tiempo has tenido menos dolor y más ni menos. Entonces eso era un poco la base de ese libro, el cómo la historia, durante toda la historia, siempre ha sido tan importante para hacer nuestra vida más llevadera, ¿no? Lo que pasa es que yo quería irme al momento donde se originaron las historias, que era cuando se contaba, cuando no se escribían. Por eso es un libro donde, aunque se cuentan varias veces la misma historia, dependiendo de la versión, va cambiando, porque no había nada escrito. Y porque yo esto lo aprendí mucho cuando estuve en la plaza que es Patrimonio de la Humanidad, que es de Marrakech, que al final el norte del Magreb enseña mucho cómo fue Murcia y cómo fue Al-Ándalus hace 800 años, ¿no? Cuando vas a Fez, a Marrakech, algunas ciudades de Túnez, cuando te metes por esas calles, yo aprendí mucho, soy arqueólogo y aprendí mucho, porque muchas veces la arqueología musulmana es muy complicada, tenía urbanismo muy complicado, entonces aprendí. Y luego en la plaza esta famosísima de Marrakech, que es donde siguen bajando narradores, trovadores de las montañas, se sienten allí en un corro, cuando empieza a anochecer, la gente se sienta alrededor y empiezan a contar la historia. Hay algunos que van de graciosos, otros que cuentan dramas. A mí aquello me pareció tan chulo y tan fascinante, que porque eso sí que es arqueología, pero de verdad, ¿no? Como veis, podemos estar aquí hasta las 10 de la noche porque tengo rollo. Pero bueno, por eso me lo han puesto. En realidad no lo han puesto aquí de interlocutor, lo han puesto aquí para cuando me pase me dé colleja, y porque yo aquí puedo estar. O sea que me corto ya un poco. No, escucha, está chulo esto que has dicho, ¿no? Y la referencia que has hecho es verdad, los cuentos anidados, ¿no? Y esta estructura como de 1001 noches. A mí me da la sensación de que esto esconde también un poco un complejo tuyo de que no te crees que eres escritor, ¿eh? No, por supuesto. Eres como más un contador de historias, sí, ¿verdad? Tengo el síndrome del impostor, quiero decir, yo me reconozco en escribir el escribir este ritmo que llevo, que la gente, porque claro, los 4 libros estos en 3 años asusta, pero es que ahora en 4 voy a sacar 5 libros, y ya la gente me mira así un poco diciendo, oye, te estás pasando, ¿eh? Noto que dentro de mi cabeza es un poco es que se me va a acabar esto, es que se me van a acabar las ideas y voy corriendo para que antes se me acaben las ideas, escribir. Lo que pasa es que como es una cosa que disfruto y sufro tanto, pues el momento donde estás escribiendo y empiezan a salir las ideas y te das cuenta que tú ya no controlas los personajes, sino que son los personajes los que van, y escribes algo y dices, esto no lo puedo escribir así, este personaje ya no respondería así. Ese momento es tan bonito, pero claro, hay que llegar.
Cuando ya tengo yo como 4 libros ahora es muy típico que llega gente, oye, ¿tú sabes que también escribo yo? Estoy pensando en escribir un libro, pues muy bien. Yo también, bueno, de eso todos los días, ¿no? Y entonces le digo, pues sí, me parece muy bien, ¿por qué página más? Llevo 10 páginas, pero ya verás. Bueno, cuando llevemos 11, cuando llevemos 100, hablamos. Porque ahí te enfrentas con todos tus miedos y con todos tus... No te está leyendo nadie, tú tienes que ser el dueño y señor de lo que estás escribiendo y saber si estás escribiéndolo bien o estás escribiéndolo mal. Has perdido totalmente la perspectiva, no eres objetivo. Entonces, a mí que estos libros hayan sido publicados y que a la gente le hayan gustado, sé que parece poco creíble, pero para mí siempre es una sorpresa. También porque intento arriesgarme. Ese libro no se parece en nada a estos 3. Los relatos, intenté que los relatos fueran distintos unos de otros. Y a mí gustar lo que escribo me sigue emocionando. Y por eso digo que no preocuparos por hacerme bestsellers, que no me lo voy a creer, que estoy disfrutando igual y que básicamente el contrato que yo tengo mentalmente con la gente y con los libros es ser honesto. Si yo creo que algo que he escrito no está bien, no lo voy a publicar. Y si creo que va a emocionar, es cuando lo publico. Y que todo el mundo sepa que yo no estoy aquí ni por la fama, ni por el dinero, ni por las comisiones. Que estoy aquí por disfrutar de escribir y que la gente, porque siempre lo digo, el que me pille en este momento, que tengo 32 años, esa risa irónica al fin y ya saldrá a la calle. El que me pille en este momento, pues hace que yo lo que más valoro es que me mire una persona y me diga, ostras, lo que me ha gustado el libro. De verdad, ese momento. Y además, tú como escritor notas que es verdad. Quiero decir, notas cuando te están diciendo mentiras, ¿verdad? Porque te va a decir al siguiente, ostras, es que esta frase, es que este párrafo tal, y sabes que se lo ha leído, ¿no? Eso no tiene precio. Pero claro, eso viene después de 1 año y medio escribiendo todos los días, como me está pasando ahora con este libro, que es que no tengo ocio, no tengo vida, parezco una monja de clausura, porque tengo que trabajar. Y el tiempo que me tengo que quitar de escribir es el de ocio, ¿no? Entonces, el que quiera escribir, que se ponga. Que se ponga y me cuente. Cuando lleve 100 o 200 páginas, entonces que venga y me diga, oye, he escrito un libro, entonces hablamos, ¿vale? Pero mientras tanto, porque esto está muy chulo, pero también Sí, te iba a decir que hay 2 cosas, ¿no?, que has dicho muy interesantes. Una es la cultura como evasión, ¿no?, pero también la cultura como fuente de modelos identificatorios, ¿no?, de personajes que nos hacen pensar cosas, que nos acercan. Tú dices, me gusta viajar, pero en realidad tú ya habías viajado a Barcelona antes, ¿no?, leyendo nada o leyendo... Y por otro lado, esta parte de construcción, ¿no?, de escritura, que en tu caso da la sensación de que hay como un torrente, ¿no?, de historias que tienen que salir y de personajes que te habitan, ¿no?, de alguna forma y que tú vas encajando, ¿no?, en las historias que escribes y me pregunto, ¿no?, la cultura sirve a quienes disfrutamos, ¿no?, del producto hecho, pero en tu caso, ¿por qué crees que estás escribiendo? ¿De dónde sale esta necesidad de escribir? Eso enlaza con el título de la charla. Sí. Yo tengo la sensación de que estoy escribiéndole al crío que fui, al chaval que fui cuando tenía 12 o 13 años y no encontraba identificación en el mundo. Es que para hablar de estas cosas tengo que salir del armario. Aquí delante. Para que no se me entienda. Quiero decir que yo creo que tengo la suerte de haber nacido en un momento donde España cambió. Nací en los 70, veníamos de una dictadura y conocí un mundo urbano viniendo de un mundo muy rural, muy atrasado, donde no había alcantarillas, donde yo hasta los 7 o 8 años iba a un retrete con agujero, porque mi familia tampoco era especialmente rica, donde nos teníamos que bañar todavía en un barreño por la noche. Mi madre los viernes le encantaban los viernes bañarnos a todos en el barreño. Cuando llegaban las 12 de la noche estaba mi madre de barreño de hijos, ya hasta lo mismísimo. Entonces, viví en ese mundo y me alegro mucho porque valoro cosas que tengo ahora, ¿no? De cómo ha cambiado España, que no somos conscientes realmente de lo que ha cambiado y de lo que ha evolucionado para bien en apenas 40 años. Es brutal, no somos conscientes. Y también vengo de ese mundo donde yo no tenía referentes ninguno. Mi pueblo era muy pequeño y yo pasé una infancia, me le hicieron pasar muy mal. Por eso he leído ese mensaje, ese comentario, que era por lo que quería enlazar ahora, por la señal en la frente. Eso es autobiográfico. Yo me recuerdo que yo el colegio estaba lejos del pueblo, había que ir, era casi media hora andando,
no había autobuses, los padres no iban a la puerta del colegio a dejar al hijo justo en la puerta del colegio, teníamos que ir todos andando, no nos pasaba nada, no nos moríamos, andábamos, pero los que éramos como yo teníamos un peligro y es que íbamos solos. Y yo no era raro que o por la mañana o por la tarde o para comer o para cenar me encontrara un grupo de tíos o de críos que no me conocían de nada, o me pegaban, me quitaban la piedra, por maricón, con perdón de la palabra, ¿no? Y además no tenía otra cosa. Lo único que me protegió de ese mundo es mis padres y mi familia, que sí que eran una cosa que me querían bastante, pero una vez que salía de ese mundo, lo que me encontraba era la sensación de que yo tenía una marca en la frente allá donde fuera, porque mucha gente ni me conocía, ni yo los conocía. Era un pueblo muy pequeño, se sabía todo, y yo iba por la calle y de pronto me podía comer una torta, con perdón, o una hostia, sin conocer a la persona, ¿no? Y entonces esa falta yo la notaba un montón, porque claro, cuando eres pequeño vas integrándolo, pero ya cuando empiezas a cumplir 14, 15, 16 años, no tienes referencias por ningún sitio. Y empiezas a darte cuenta que a ti te pasa algo. Y es que no eres lo que le pasa a todo el mundo. Ya por ese momento empiezan los chicos a tener tonterías con las chicas, tal, y tú no encuentras referentes. Y yo no tenía ningún referente en ningún sitio. Con 16 años yo no me había leído ningún libro donde aparecieran homosexuales. No había visto nada en la tele donde aparecieran homosexuales. De hecho, lo único que pude ver, que yo creo que es del 84-85, es la serie de Gadía, de García Lorca, que la hizo Bardem, y es divertidísimo, porque en el momento donde García Lorca ya parece que se va a definir sexualmente, hace la serie ¡pum! Y salta. Y eso ya ha sido en los 80. Porque os recuerdo que García Lorca, por ejemplo, los sonetos del amor oscuro, que eran sus poemas más homoeróticos, no se publicaron en España hasta los años 80. Quiero decir, es que tenemos que darnos cuenta de dónde venimos y de lo que hemos manejado. Entonces, no sabéis lo que es para alguien cuando es adolescente no tener imágenes en las que... Por eso, Putin, Orbán, Bolsonaro y compañía no quieren que haya ninguna representación ni que se nombre nada de la homosexualidad en los colegios. Porque saben que es una manera de que esa gente se vuelva loca y se tire por un balcón. Porque no tiene referencia. Quiero decir, está muy bien pensado lo del PIN parental y todas esas cosas que impiden que se hable con normalidad de algo que es evidente, que existe y que no le hace daño a nadie, porque se da entre adultos. Quiero decir, de los que más nos machacan, pues tienen un problema con los niños, y yo con niños y la gente que conozco somos todos con adultos, lo hacemos todos de buena voluntad y de buena manera. Entonces, ese tipo de cosas, el no tener referentes, te llega a un momento mental donde yo varias veces pensé quitarme la vida. Porque era horrible, porque piensas que no vas a encontrar nunca el amor, porque piensas que tú eres un defecto, porque en todos sitios la referencia que te encuentras es la misma. Y además con violencia. Es decir, a mí no solo era palabra, a mí era violencia. A mí había momentos en mi vida en el colegio que yo le tenía terror, como era el momento de gimnasia, de quedarme en el gimnasio sin profesor. Porque mientras que hubiera un maestro, pues por lo menos estaba salvado, pero el recreo o el gimnasio era el terror. Porque, bueno, además gimnasio, cambiarnos de ropa, el tonteo, el momento donde empiezan las hormonas y el momento ideal para machacar al mariquita, pues era el momento ideal. Entonces, yo nunca tuve esa referencia y de hecho yo pensé que me moriría con 22 23 años porque eso no había que aguantar esa vida tan horrible. Y además, lo poco que veías en las películas, si aparecía algún personaje un poco homosexual, que tampoco lo decían, o alguna lesbiana, era o loca, o asesina, o le pegaba un palizón o terminaba muerto. Esas eran las referencias que yo tenía. Y además, pensando que a lo mejor era cosa mía de que estoy yo, hasta que salió una película en los años 90 que se llamaba El celuloide oculto. En el celuloide oculto te cuentan con trocitos de películas de Hollywood cómo se creó una imagen de que el homosexual siempre tenía que ser el malo, el asesinado o el loco. Y la lesbiana igual. Es un documental que está en YouTube, os lo recomiendo porque es 1 hora y media que de pronto cuando lo vi dije, ostras, no era cosa mía. Me estaban haciendo que me sintiera así. Por eso yo me enamoré la primera vez con 19 años y además me enamoré de manera buena de una buena persona, de un buen tío. Y para mí aquello fue diciendo, anda, pues no estaba maldito, no tenía una señal en la cabeza. Yo también tenía posibilidad de ser una persona realizada, no por estar enamorado, aunque también es verdad que soy un poco romántico tonto, porque solo se puede ser romántico si ser tonto, pero es verdad que el estar enamorado y tener una pareja, y que fuera una pareja que fuera una persona normal, buena, que pudiera llevarme a los sitios sin que me pegaran piedras, de pronto empecé a darme cuenta que aquí pasaba algo, y es que muchos de los problemas que yo tenía en la cabeza no eran míos, sino que me lo estaban provocando, porque no me dejaban desarrollarme como persona cuando yo no le hacía daño a nadie. Entonces, de todo eso que estoy diciendo ahora, vienen, que por eso enlazaba con la identidad, con los libros, al final me estoy dando cuenta que estoy escribiendo a ese niño
que no leyó lo que pudo leer en ese momento, y por eso esta trilogía empezó con este libro, que eran 5 relatos solo, tuvo mucho éxito, y entonces pues dije, ¿queréis más? Pues vaya a ver. Entonces hice otro libro con 5 relatos más, y el último, cuando yo había hecho los 10, que ya pensaba que se iba a terminar, me decía mucha la gente, ¿estás abriendo relatos de ciudades de toda Europa y no haces ninguno que esté situado en Murcia? Digo, vaya entera. Y entonces hice este, que está solo dedicado a Murcia, ¿no? En estos 3 libros, lo que estoy haciendo es dándole un libro al adolescente que yo fui, que es, joder, me hubiera encantado tanto leer una historia donde 2 hombres o 2 mujeres hubieran podido ser felices. Me hubiera gustado tanto, sin que fuera sido mentira, sin que hubiera estado vinculado, sin que no hubiera sido de Disney. Y dije, pues bueno, pues voy a escribirlo, porque además tengo la prueba. La prueba son estas fotografías. Yo durante casi 5 o 10 años, gracias a internet, estas cosas las permitió internet, de pronto me di cuenta que había muchas fotografías vintage de los años 20, 30, 40, 50, donde aparecían hombres en actitud afectiva, cariñosa, porque no puedo imaginar, claro, estas cosas cuando las hablo, como ya llevo como 20 charlas, de vez en cuando alguien me dijo, oye, ¿y tú cómo sabes que estas 2 son homosexuales? Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes que son heteros? Claro. Y sobre todo, si tú hubieras supuesto que es hetero, yo no me hubiera ofendido. ¿Por qué te defendes tú si yo supongo que son homosexuales? Claro. Y me dijo el chico, es que alguien de la familia te puede demandar. Digo, pues te digo una cosa, me encantaría que alguien de la familia se pusiera en contacto conmigo y saber de la historia de verdad de estos 2. Porque como la historia la escribí, porque la foto me parecía tan fascinante, porque esto tiene que ser de los años 40 a 50. Esto es de los 60 y esta es de los años 30. Entonces, los relatos, los que yo decía, venga, yo voy a hacer ficción, pero voy a tener la prueba de que hubo gente que se quiso. Y hubo gente que a mí me engañaron, que no era todo el mundo amargado ni que estaba triste, sino que, aunque fuera un mes, un año, 2 semanas, pudieron tener una historia de amor bonita, chula. Y yo por eso siempre la historia no termino con un final feliz, falso, sino que termino cuando ellos son felices. Luego a lo mejor los matan, los encierran en un psiquiátrico, les van a pegar un palizón, pero eso ya no lo cuento, que cada uno se lo imagine. Que a mí ya me amargaron mucho la existencia cuando yo era pequeño con esas cosas. De verdad no puedes imaginar qué imagen te dan cuando tienes 14, 15 años, no sabes dónde agarrarte en el mundo y lo que recibes es, te vas a morir, te vas a volver loco, ya verás tú, la droga, el sexo. Joder, pues no. Puede llegar uno hasta ser escritor. Pues eso. Feli, tú como no me cortes. No, estoy encantado porque es muy fácil. Yo simplemente digo un par de frases y ya tú te... Tú no sabes lo que estás haciendo. Bueno, pues eso, al final, tontamente, mi historia era que yo me hubiera encantado que estos libros estarían en la biblioteca del instituto. Porque yo lo que quería era crear que algún chaval de pronto en San Javier abriera un libro, lo leyera a su casa y de pronto dijera, anda, pues si a lo mejor puedo tener una historia de amor con algún hombre y no me va a pasar nada, ni me van a meter en la cárcel, ni voy a poder ser feliz más o menos, como no me pasó a mí, ¿no? Pero me he encontrado cosas que no podían imaginar. Pero también me han enseñado a mí mucho y han enseñado a la gente que tengo alrededor. Os pongo un ejemplo, mi hermana trabaja en un instituto, no es profesora, pero trabaja en un instituto. Y mi hermana está muy orgullosa de su hermano y quiso regalar los 3 libros a la biblioteca del instituto. Entonces se los dejó a la bibliotecaria un día y a los 2 días, oye, que te deja los libros tal para que los dejes porque los regalo yo a la biblioteca. Y dice la bibliotecaria, no, esto no se puede quedar aquí. ¿Cómo estás diciéndome? Dice, hombre, ¿cómo se entera algún padre? ¿Se entera algún padre de qué? Os aseguro que no hay apenas sexo en estos libros. En otra librería de Madrid, el editor fue a vender los libros y el editor y la librería dijeron, hombre, si queréis los podemos tener, pero tenemos que tenerlo un poco guardado, no podemos poner en los escaparates. ¿Por qué? Hombre, porque esta foto... ¿Por qué? Quiero decir, lo digo porque al final nos movemos en círculos cerrados, donde parece que todo el mundo es muy tolerante y muy abierto, y esto, todavía hay gente que se siente insultada. ¿Bien? Insultada porque 2 personas aparezcan tocándose la frente, ni siquiera están besándose. O sea, que al final, pues aquí yo he dejado estos libros para la posteridad. Tenéis que contribuir a que tengan muchas ediciones para que para que no haya más niños en el mundo que se sientan como me sentí yo. Y Agmar es lo mismo. Me hubiera gustado tanto ver una historia del mundo medieval, donde no solo fueran los soldados, los caballeros, las conquistas, las batallas, sino que aparecieran sobre todo las mujeres y alguna historia de amor homosexual, que fuera creíble, que no te mearas de la risa, porque al final, en estos 3 libros, por ejemplo, el reto era que tú te puedas creer que hubo
un gitano, que son estos dos, un gitano y un chico de Murcia que se llamaban el Trucha y que tuvieron una historia de amor en los años 50 que les duró un mes, pero que fue una historia de amor preciosa. Y lo difícil es que tú te creas que en el franquismo, en el barrio chino, estos dos se encontraron y pudieron esconderse y pasar de toda la autoridad de tener esa historia. Y hacerlo creíble para mí ese era el reto, ¿no? Entonces, por eso, en cada libro hay 5 relatos que están inspirados en fotografía antigua. Los 5 tienen su fotografía aquí dentro, y a partir de la fotografía es cuando voy creando ese relato. Insisto, la fuerza que necesita uno para escribir, yo noto que la saco de ese crío de 14 años que no lo tuvo. Y además, por ejemplo, es eso. No solo el decir, vamos a hacer un libro que sea lo que te salva la ficción cuando estás en confinado, porque además, de hecho, el personaje principal que le cuenta la historia, lo que le pasa es que tiene la pierna mal y no se puede mover. Pero también eso, es lo que yo me hubiera encantado ver con 14, 15 años y que no vi, ¿vale? Entonces, tampoco preocuparos porque un niño de 14, 15 años que vaya a ser hetero y lea esta historia, no le va a pasar nada. Yo me tiré toda la vida viendo historias de amor heterosexuales y miradme en lo que me he convertido. O sea que no hay ningún problema, esto no se contagia, no se pega, aprende uno muchas cosas y además tengo que reconocer que lo que más me ha sorprendido sobre todo de esta trilogía es el montón de gente heterosexual que me ha dicho que se había quedado con la boca abierta. Me refiero que no sabía muchísimas cosas de estas. No sabía que en los años 40-50 todavía se practicaban lobotomías o sesiones de corriente para curar la homosexualidad. Y de hecho, todavía se practica. Y de hecho, hay un obispo en Madrid que ha promovido terapias de rehabilitación y no le ha pasado nada. Quiero decir, la misma... Es que no quiero ponerme muy... Pero es que dices que estáis escondiendo la investigación por los abusos a menores, pero luego hacéis rehabilitación porque los que vamos al infierno somos nosotros. Pues me voy a encontrar con un montón de curas que vas a la leche en el infierno, Porque es que, quiero decir, al final uno quiere ser pacífico y que me encanta que seas cristiano y que yo respeto mucho a cierta parte de la iglesia a los cristianos, pero hay otra parte que es que hacen que se vuelva uno combativo y dices, leche, es que yo no quiero estar todos los días diciendo, es que mira lo que habéis dicho, es que mira lo que habéis dicho. Es que nada más que empezar la guerra de Ucrania salió el patriarca de Moscú diciendo que la culpa teníamos los homosexuales. Digo, claro, estamos aquí pegando bombas los homosexuales en Ucrania. Quiero decir, cuando precisamente lo que está pasando es que Putin está prohibiendo cualquier propaganda, como llama él, que se hable. Quiero decir, Putin prohíbe que se hable de Tchaikovsky en la escuela de Rusia porque Tchaikovsky fue homosexual. Hasta esos niveles llegamos. Bueno, la otra cosa es que en tus relatos lo que hay son personajes reales y la homosexualidad es una característica más, pero la identificación va más allá de la orientación, ¿no? Sí, es que al final, quiero decir, tengo que hablar de porque son los temas principales de los libros, pero yo no he visto que nadie llame a Arturo Pérez Reverte escritor heterosexual. Y siempre escribe de hombres y de mujeres. Quiero decir, entonces, es verdad que mis temas son estos, pero yo no he visto que a Almudena Grande le llamen escritora heterosexual. Quiero decir, al final estas clasificaciones depende del escritor si ha conseguido o no que alguien que no tiene nada que ver con este mundo sea capaz de leerlo y decir, oye, siento empatía, me siento reflejado. Lo que he dicho antes, al final la ficción y los libros sirven para meterte en la cabeza y otro mundo, y son los chulos. Entonces, si algún día vi mis libros, tranquilos, que no se contagian. Y que a lo mejor nos aportan otra vista, otro punto de vista, otra manera de ver las cosas. Y que es lo que he intentado, porque por eso eran 3 libros, 10 relatos y una novela corta. Porque intentaba hacer variaciones de todas las posibilidades porque a lo mejor, yo qué sé, quería hacer, por ejemplo, una historia de amor de gente que ya se ve muy anciana y que también existe en los ancianos y que parece que está también prohibido en los medios, ¿no? Que una persona menos en First Day, que cada 2 o 3 programas salen algunos de 80 años. Oye, para mí me encanta cuando de pronto ves, como me parece que fue ayer antes de ayer, que sale una mujer de 86 años, dice, yo tengo mucha ganas de vivir, y digo, hombre, menos mal, para lo que te queda. Pero pero aparte de la broma, estoy diciendo una broma, pero me parece tan bonito, que decir, yo me imagino con 86 años todavía con ganas de darle a la pata para ver si vas a buscar novio por ahí, y dices, hija mía, qué gusto, por Dios, qué manera de aprovechar los minutos, Pues eso también me di, ¿no? Y también, por ejemplo, quería luchar contra los tópicos. Quiero decir, hasta ese momento, porque lo bueno que tengo, y en este mundo de hablar y que se hagan personajes homosexuales, es que como no hay nada apenas escrito, pues para mí es un camino nuevo. Quiero decir, yo no conozco ninguna ficción donde aparezca en una historia medieval la historia principal sea una historia de amor fallida, pero una historia de amor de homosexuales. Entonces, yo tengo un camino ahí muy abierto y que me permite hacer muchas cosas. O sea, que estoy encantado. O, por ejemplo, lo que me pasaba con esto.
ya os digo, después de escribir los 2 libros, que eran 10 relatos, había uno en Viena, otro en Edimburgo, otro en París, otro en Barcelona, otro en Boston, otro en Argentina. La gente que no me conoce, y como también he sido guía de turismo de la región de Murcia, y he estado aquí mucho por Murcia, mucha gente me decía, no te atreves a hacer nada de Murcia, no te atreves a hacer lo que decía antes, ¿no? Entonces nació este libro, ¿no? Y también era otra manera de hacer creíble que en los años 30 hubo un huertano que tuvo instintos básicos y que tuvo una historia de amor, y hacerla creíble y meterlo con toda la historia de la República, cómo se está gestando un poco el ambiente de guerra civil, preguerra civil, meterlo todo en este libro, en un homenaje que hacía un poco a la novela del siglo XIX, que a mí también me gusta, porque estamos ya en el siglo XXI, está todo escrito, está todo ya, al final es cómo lo cuentes. Quiero decir, me temo que nadie va a contar una historia tan original que no hayas leído nunca, que no hayas visto nunca, porque está todo contado. Lo importante es cómo lo cuentes, y eso es lo que yo intento apostar, el tener una visión distinta. Quiero decir, Asmar, que yo entiendo que llevamos unos años entre Juegos de Tronos, El Señor de los Anillos de los Nibelungos, su puta madre, con perdón, ya es una cosa que ya... Entonces, yo huía de todas esas cosas, huía de la magia y lo venga, vamos a conseguir los 7 anillos, los 4 aros, los 3 pendientes, los 5 zapatos, por favor, que angustia. Y sobre todo, en una historia que siempre, desde aquí, hemos tenido muchos complejos, y es que cuando yo leo a un escritor meter en cosas medievales a elfos, ya te dice, pero ¿cuándo ha habido elfos en nuestro mundo medieval? O sea, aquí teníamos al Andaluz, que era precioso, teníamos Alhambra, teníamos lo que yo, también otra de las cosas por las que me hizo empezar a escribir este libro, tenemos más de 1500 versos de poesía homoerótica andalusí, que yo descubrí hace 5 años, de chiripa, de pronto empiezo a descubrir poesía homoerótica andalusí que nadie me había contado. Por eso os decía que al final hay una oscuridad que se ha hecho muy a conciencia, y es que cuando tú no tienes referentes ni nada donde esconder, pues te ves solo y te piensas que eres un bicho raro. Cuando yo descubrí por qué yo, siendo arqueólogo, historiador y que está haciendo excavaciones del mundo musulmán, nunca me había dicho nadie que existía una poesía homoerótica andalusí que es preciosa además, y que juega mucho con las imágenes del copero, el que lleva el agua, el vino, ¿eh? Entonces a partir de ahí fue cuando dije, ostras, pues esto tiene ahí un tirón muy importante. Como no me lo había contado nadie, pues yo se lo voy a contar a alguien, que existe una cosa que se llama la poesía homoerótica andalusí, ¿no? Entonces me siento un poco como Colón, descubriendo tierras vírgenes. Eres un arqueólogo, un arqueólogo de la vida. Bueno, yo me alegro un montón de que la charla esté discurriendo así, porque realmente yo creo que sí que hemos podido hablar de un montón de cosas, ¿no? De cómo a través de la literatura podemos encontrar, ¿no? Identificaciones que de alguna manera nos pueden ayudar, ¿no? a entendernos a nosotros mismos, y también cómo la creación literaria, ¿no? nos puede ayudar a sanar al adolescente sufrido, ¿no? que pudimos ser. Yo realmente os animo a que leáis los libros de Jan. Creo que literariamente tienen mucho valor, más de lo que él mismo piensa probablemente, aparte de que son historias muy bien contadas. Y si os parece, yo no sé cuánto llevamos, pero creo que a lo mejor deberíamos ir abriendo el turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Te parece, Jan? Sí. Yo quería hacer una pregunta. Oyéndote hablar de lo que dices, de tu infancia, de tu adolescencia, ¿tú crees que ahora en el momento actual eso no sigue pasando? Vamos a peor. Por eso te lo pregunto. Vamos a peor. ¿Tú qué crees de ese? Porque yo lo que veo, lo que escucho, lo que leo, veo que no ha cambiado. Aquí hay una cosa que cualquier sociólogo, cualquier politólogo dentro de 20 o 30 años te va a decir, y es que el daño que ha hecho Trump en el mundo no lo sabe nadie, y no por cómo gobernó Estados Unidos, que por lo menos no se metía en guerra, sino el cómo convirtió en guerra la cultura. Quiero decir, la idea de hacer guerra cultural ha sido de Trump y de todo su equipo, y se ha dado cuenta que como mueve los instintos más bajos de la gente, da voto. Eso significa inmigrantes malos, mujeres malas, arte malo, desnudos malos. Ese tipo de guerra nos va a costar carísima, porque no. Yo pensaba, de hecho, el libro que estoy escribiendo ahora, para que entiendas, es un libro que yo escribí hace 10 años, un borrador que yo escribí hace 10 años, que era como una especie de ciencia ficción. ¿Qué podría pasar si? Lo estoy reescribiendo ahora porque ya no es ciencia ficción, es que podría pasar. Y de hecho, quiero decir, no sé si lo habéis visto, acaban de condenar a una mujer en Mallorca a 2 años de cárcel porque llegó su hija con 13 años con una pulsera arcoiris y le pegó un palizón que casi la matan. Eso sí, en Mallorca, en la sentencia salió hace 2 días.
Quiero decir, pero recuerdo que Samuel lo mataron hace un año por esta fecha. Y sobre todo, yo y mucha gente tuvimos que tirarnos meses diciendo, es que cuando te matan al grito de maricón, es que te están matando por homofobia. Es decir, estamos ya en unos niveles, estamos ya en unos niveles de que ya se discute, es decir, estamos discutiendo que existan los malos tratos a las mujeres, no vamos a discutir hasta eso. Entonces, todo eso es un legado del todo el equipo de Trump que ha metido la cultura y ese tipo de ideología en la guerra política y porque nos vamos a tirar, yo tengo la sensación de que voy a tirar toda la vida peleando con este tema y cada vez va a ser más enfrentado. Porque hay una cosa que yo tengo muy clara y que yo intento explicarle a la gente con estas cosas, y es que tú en mi tipo de vida cabes, pero yo también quiero caber en la tuya. Tú no me puedes echar de tu vida porque yo no le molesto a nadie, ni le hago daño a nadie. La suerte que tengo yo es que escribo libros, y hay mucha gente en Murcia que no lee y por eso no me va a odiar. Quiero decir, el tipo de gente que me pondría en su punto de mira, oye, si llega alguno de ese partido que usted me habla y me acusa, le diré, ¿pero te has leído mi libro? Si te has leído mi libro, ya aguanto lo que me digas, pero ya eso me extraña menos. Por eso voy a ser menos problemático que si hiciera exposiciones de desnudos, o si hiciera cortometrajes, o si hiciera canciones hablando de otras cosas, porque eso llega más rápido y necesita menos trabajo intelectual, ¿no? Pero sí, me temo que... Quiero decir... Que la cosa es seria, ¿eh? Sí, y de España medio en medio. Te lo digo porque yo en este momento estoy teniendo contacto con inmigrantes, refugiados políticos por homofobia. En Honduras, en Nicaragua, en Colombia. Y que te cuentan cada historia que ponen los pelos de punta. Porque además ya no es que te hayan drogado y te roben toda la casa. Es que vas a la policía y se ríen de ti. Entonces, yo después de todo, tengo suerte. Tuve una familia que me quiso, tuve un entorno que me quiso un montón, fui capaz de llevar eso de buena manera. Para mí, la carga más gorda de cuando me pegaban o me rompieran una cartera era llegar a mi casa y esconderme para que mis padres no se preocuparan. Porque yo no quería que mis padres se preocuparan por ese tema. Porque decía, ostras, es que cuando vean que me han roto otra vez el blog, ya verás tú mi madre. Esto hace 2 años, en una charla que hice en Molina, me vinieron mis padres y me hicieron una pregunta parecida a la tuya. Y yo contesté algo parecido. Y no me acordaba que estaban mis padres dentro, porque yo nunca se lo había querido decir. Y los pobres y los pobres se comieron una semana de llorar. ¿Cómo no nos dijiste? ¿Cómo no nos dijiste? Digo, pues yo tenía 13 años, papá, yo qué quiero. Sí, y sobre todo porque yo no quería que ellos se sintieran culpables, porque ellos no eran culpables de nada. Si yo estoy bien porque yo tuve un entorno que me protegió, que me dio cariño, no solo mis padres, sino también mi familia, mis primos, mis tíos, mis abuelos. Era una familia, pues como tiene que ser, que te quieren como eres. No era especial. Pero mis padres lo pasaron, ya te digo, luego me arrepentí un montón de haberlo dicho, porque a esta altura ya, mis padres ya tenían 80 años. No tenían necesidad de pasarse una semana como se cerraron los dos, que me llamaban todos los días llorando, pero ¿cómo no lo dije? No tenían necesidad.